Saludos, saludos, bienvenidos nuevamente a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau, les doy la bienvenida siempre y hoy tenemos con nosotros a una visitante que ya ha estado en otra ocasión, la psicóloga industrial Débora Collazo. Bienvenida nuevamente, Débora. Gracias. Qué bueno que nos acompañas porque la verdad es que las conversaciones contigo siempre son buenas, interesantes. A veces también en la conversación personal, ¿verdad? Se nos ocurren cosas y es motivador. Gracias, un placer estar aquí. Qué bueno. Hoy vamos a tocar un tema que presentamos en un taller que hicimos para la convención de la Asociación de la Educación Privada. Yo no estoy segura, yo creo que fue a principios de este año. Fue el año como pasado. para marzo de este año. Es que uno pierde. Sí, no, este año ha pasado muy rápido. Uno pierde, se le va el tiempo y entonces fue virtual. No hubo un encuentro presencial, por eso no estoy segura si fue en el 21 o en el 22, pero en el 22 todavía hubo un tiempo que estábamos un poco, no se podían hacer actividades que de muchas personas, ¿verdad? Entonces planificamos un ofrecimiento especial en que contemplábamos una técnica para ayudar a que los estudiantes aprendan mejor o se proyecten cómo van a aprender. Y es la técnica de la visualización. Débora es psicóloga industrial, pero Débora lleva mucho tiempo trabajando con técnicas de meditación, de yoga, de relajación. Y estas prácticas incorporan la visualización. ¿Y por qué no pensar que la visualización que nos ayuda a transportarnos a los adultos a un lugar a lo mejor, ¿verdad? Que más relajado. Exacto, que nos sintamos más relajados. ¿Por qué no pensar que esas mismas técnicas las podemos trabajar con nuestros estudiantes o nosotros como maestros también trabajando el conocimiento? Así que, Débora, ¿qué es la visualización? Pues mira, la visualización no es otra cosa que un proceso mental, ¿verdad? Un proceso psicológico en el cual creamos imágenes o fotos en nuestra mente. Así que siempre me gusta traer el ejemplo de decirle a alguien, por ejemplo, no pienses en una playa con 2 palmas, súper calmado el mar, la arena entre tus pies y el sol saliendo bien, bien bello, ¿verdad? ¿Te lo imaginaste o no te lo imaginaste? Te quiero decir lo que me imaginé. Ajá. El típico dibujito de la islita saliendo del mar con las 2 palmitas así, eso fue lo que me vino a la mente. Pero hubo una imagen en tu mente, ¿verdad? Hubo una imagen y probablemente es la imagen que, bueno, que asocias con la playa. Si me pongo a pensar en una playa rica, pienso en la playa de Vega Baja, en el peñón de la playa de Vega Baja, en todas esas cosas. Pero como era rápido ahora aquí, pues pensé en esa ilustración. Pero imagínate, yo te dije, no pienses en eso. Pero a medida de que fui utilizando el lenguaje para pintar como quien dice una imagen, pues tu mente literalmente pues la creó. O sea, literalmente pudiste ver eso en tu mente y eso es el fundamento de la visualización. Y la visualización tiene que ver también mucho con la condición de la persona, ¿verdad? Quizás por eso a mí me salió la ilustración. Sí. Es que como que necesito meditar más, ¿verdad? Algo No, así podría decir. Sí, definitivamente, por ejemplo, si la persona a lo mejor está súper estresada, a lo mejor se le hace hasta difícil formar esta imagen. Pienso también en un niño, cuando le dices, imagínate que te vas a montar en, ¿verdad? Un rocket, en un cohete. En un cohete y vas a ir a la luna y le vas a dar la vuelta. Probablemente se lo va a imaginar más fácil porque la imaginación del niño pues está un poco más suelta que la de nosotros los adultos. Así que definitivamente lo que es la experiencia va a pintar esas imágenes, lo que es tu estado actual va a pintar esas imágenes también. Claro, y entonces si nosotros la utilizamos, como un poco mencioné al principio, para proyectarnos hacia un lugar mejor, cuando la utilizamos como herramienta de meditación, pero si la utilizamos como herramienta pedagógica, ¿qué podríamos hacer? Tú nos contabas, o en las conversaciones mientras trabajábamos para preparar el taller, me contaste lo que ahora es una anécdota, pero para ti fue algo muy vivo y que se extendió por el tiempo cuando te hiciste un calendario para trabajar tu tesis de maestría. Y entonces eso contemplaba unas etapas y tú te veías en cada etapa. Así correcto, era, ¿verdad? Sí. Mira, me acuerdo. Sí.
No, y es que te enseñé la foto, no me sé si te enseña, acuerdas. claro, me acuerdo, mira, sí. Es buena maestra porque eso ya fue, bueno, imagínense que acabo de decir que no me acuerdo si fue el año pasado o pero sí me acuerdo de lo que conversamos. Sí. Pues mira, sí me gusta mucho contar esa anécdota porque nos ayuda a por lo menos traer, ¿verdad? De una manera práctica cómo podemos utilizar la visualización para proyectarnos hacia el futuro. En este caso, ¿verdad? Yo estaba estudiando para mi revalida de psicología. Tenía aproximadamente 6 semanas para hacerlo y pues yo dije, bueno, pues tengo demasiado material. Yo estoy trabajando a tiempo completo. ¿Cómo lo voy a trabajar? Me tengo que visualizar haciéndolo porque si no, no lo voy a lograr. Así que lo primero que hice fue dividir mi tiempo, ¿verdad? Literalmente visualmente hice un calendario, dividí mi tiempo, dividí los temas por la semana y fui entonces poco a poco trabajando mi plan. Obviamente el plan de vez en cuando había que moverlo un poco, adaptarnos, porque nada es perfecto cuando hacemos un plan de esa naturaleza, pero me ayudó mucho a visualizar que ya para ese día 26 de abril, creo que era, pues ya iba a estar, ¿verdad? Tomando mi examen y que iba a salir victoriosa. Así ¿Y tú te visualizabas tomando el examen? Sí, sí. No, definitivamente, porque de hecho una de las técnicas, porque yo tomé un repaso, y una de las técnicas que te enseñan es, tienes que, cada vez que practiques, ya sea un quiz, ¿verdad? Más corto o el examen completo, porque nos daban exámenes de práctica, visualízate allí, ponte en las condiciones como las vas a tener cuando estés allí. O sea que no vas a tener tu teléfono contigo, saca el teléfono. Vas a tener un jacket porque te va a dar frío, así que el lugar es frío. Ponte en un lugar que haga frío. Te daban distintas técnicas para que entonces tú también te visualizaras en ese momento y no estuvieses más cómodo, como quien dice, porque a veces cuando tomamos los exámenes en la casa podemos estar un poquito más cómodos de lo que vamos a estar ese día. Entonces, emular un poco y visualizarnos en ese ambiente un poquito más estéril, un poquito más serio, pues te ayudaba también con los nervios de ese día. Escuchándote, pienso que algunas personas podrían decir, estoy practicando a tomar el examen o voy a practicar, pero habría una diferencia. Sí, creo que las dos son importantes. Ajá. Sí. Pero en el contexto escolar y cuando vamos a tomar exámenes de esa naturaleza, como somos profesionales ya y tenemos que pasar por etapas, la práctica o el estudio no tendría la connotación de decir, estoy visualizándome. No, exacto. Porque hay unos procesos más, no diría profundos, pero más conscientes acerca de ese. ¿Podría ser pensar que prácticas un poco más automático que visualizar o...? Déjame pensar, esa es una muy buena pregunta. Porque es que estoy pensando en los procesos. No, y en gente que conozco que se está preparando para exámenes de medicina o exámenes de grado, que pueden utilizar la palabra practicar y pues no visualizarse, fíjate, porque volver a eso, o sea, lo que dijiste, tomar en cuenta todas las condiciones que yo me enfrentaría estando ahí, me ayuda también a tener esa conciencia corporal. De manejo de estrés. De manejo de estrés. A lo mejor que el tiempo en que estés trabajando y visualizándote sea más prolongado. En el caso de los adultos, las profesoras, los padres que nos escuchan, que están estudiando ahora, que como Débora, pues tienen trabajos a tiempo completo y casi no tienen ese espacio para estudiar y visualizarse, tomando esos exámenes que son largos, complejos, que nos llenan de estrés porque haber invertido tanto dinero, tanto tiempo, el tiempo de la familia, cuando ya uno tiene familia, pues definitivamente que no solo ayudaría al estudiante de escuela, que es lo que vamos a enfocar próximamente, sino al adulto que está en una situación similar y que hay muchas maestras y maestros que siguen estudiando. Y de hecho, cuando me trajiste la pregunta de verdad cuál es a lo mejor ver la diferencia o cómo se relaciona la práctica y lo que es la visualización, pienso en los atletas súper rápido. Sí. Muchas veces la visualización se utiliza para los atletas, los psicólogos del deporte utilizan la visualización muchísimo y obviamente tú sabes que los atletas practican, eso es algo que todo el mundo sabe, o sea, un atleta que va a jugar tenis, pues ya sabe los movimientos que tiene que hacer, practica esos movimientos muchas veces. Sin embargo, también entonces los psicólogos del deporte utilizan lo que es la visualización de varias maneras. Por ejemplo, visualízate que estás en el momento en que comienza
¿verdad? La carrera, pensando a lo mejor en una persona que tenga que correr. ¿Sabes? Que ese momento de comenzar esa carrera con los nervios, con todo lo que está pasando, visualízate en ese momento y cómo lo vas a manejar, ¿verdad? Visual, porque eso sí que no se puede practicar tanto porque no siempre vas a estar con toda la gente a tu alrededor, todo ese bullicio, pero tú te puedes preparar visualizándote en ese momento, aparte de todo lo que estás haciendo para practicar y prepararte para esa carrera de manera física. Y la parte también la parte exacto. emocional y cognitiva la trabajamos más con la visualización, al igual muchas veces trabajamos lo que es la visualización para que se visualicen ganando o que se visualicen siendo victoriosos. Eso ayuda a lo que es la confianza y la autoeficacia. Entonces, el simplemente yo visualizarme como que lo puedo lograr, y ahora pensando en los niños en la escuela, ¿no? Sí, porque esa es la próxima pregunta. Sí, ¿Cómo podríamos ayudar a los niños a mejorar el desempeño a través de la utilización de la visualización? Bueno, ¿cuántos niños tú no hablas que te dicen, es que yo no soy bueno estudiando, es que yo no soy bueno cogiendo exámenes, es que, ¿entiendes? Como que ya tenemos esa cognición porque de alguna manera la han aprendido, a lo mejor algún padre le ha dicho, es que tú no eres tan bueno en eso. Y hemos ido como que, ¿verdad? Absorbiendo todas estas cosas. Pero la visualización, a lo mejor un maestro que tome un poquito de tiempo y diga, no, vamos a trabajar con eso. No eres el único que piensa eso de esa manera, así que vamos a visualizar que todos estamos cogiendo el examen y que todos vamos a salir bien tomando ese examen. Y se utiliza el lenguaje, ¿verdad? Para llevarlos por medio de una visualización donde ellos reciban esa nota y la ven y están contentos y que empiecen a sentir cómo se sentirían, ¿verdad? Disculpa la redundancia, cómo se sentirían si cambiaran ese pequeño chip de que yo no puedo. Yo puedo y lo voy a lograr. Mira, fíjate, es que diciendo, un poco voy a ir para adelante y para atrás aquí. Te escucho diciendo acerca de que los estudiantes no son, a lo mejor piensan que no son buenos tomando exámenes. Es que hay que enseñar a tomar el examen. Gracias. Entonces, yo me recuerdo de hace mucho tiempo que yo fui a investigar a una escuela con maestros de los primeros grados. Y una de las maestras, me acuerdo su nombre ahora, me dijo, es que cuando ellos están en primer grado, yo les tengo que enseñar a tomar el examen. Pero enseñar a tomar el examen en primer grado incluye yo leerles el examen. Claro. Entonces, ahí... Yo ahora escuchándote, yo no me acuerdo que me hayan enseñado a tomar el examen nunca, pero tiene que haber sucedido. Sí. Lo único que después quizás lo enseñamos en primero, lo repasamos en segundo, porque no están leyendo. Y le estamos leyendo para que marquen o lo que sea. Y la maestra sí pasa por las filas entre los pupitres. Pero luego hay que proyectarnos en el espacio también y esa es una parte. Es un paso que tenemos que dar tomando ese examen para ir a otro. Correcto. Entonces, no podemos dejar de contemplar cosas prácticas en la visualización. Es a lo que quería ir. Hay unos pasos para eso y el que está afuera, que en este caso sería el maestro, tiene que ayudar al estudiante a visualizarse tomando ese examen, pero tiene que haber una práctica del examen y si el examen es complejo, a veces recuerdo pues cuando te daban un quiz y te decían, esto es en preparación para el examen. Pero si repasamos, miren, es para que sepan, el examen va a ser así, va a tener este tipo de preguntas, las contestamos en esta cantidad de tiempo, pensando en que el estudiante se sienta más cómodo y pueda reconocer cómo proyectarse en el tiempo a cuando lo va a hacer. Correcto. Eso es en el caso de los exámenes. Quería hacer ese... No, y también la proyección, por ejemplo, a lo mejor también de cómo estudiar, porque... ¿verdad? Muchas personas dicen, es que tú eres bueno estudiando. Como que, ¿verdad? Como ese proceso de absorber el lenguaje, ¿verdad? El material. Pero también los maestros deben guiarnos, ¿verdad? Por ese proceso de absorber la información y cómo procesarla de una manera a que finalmente pues termine siendo un aprendizaje más profundo. Entonces también podemos utilizar la visualización. Por ejemplo, ¿cómo vamos entonces a trabajar este proyecto? ¿Cómo vamos a trabajar este proceso de aprender esto? Vamos a visualizarlo, a lo mejor lo podemos hacer juntos. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Pues mira, esto es como yo, entonces se los quiero proveer. ¿Qué cambios podemos hacer? También la visualización puede ser algo bidireccional, no tiene que ser solamente unidireccional. Sí. Y los niños la podrían lograr si tenemos una buena guía. Correcto. Pero claro, el profesor, la maestra, tendría que tener también su práctica de visualización. Sí. Y mirarse él o ella logrando algo.
que puede ser algo que logre en la vida, que puede ser un plan que tenga para hacer una reforma en la casa, lo que sea, pero tiene que también seguir esos pasos. Pues vamos a meternos un poquito más entonces en la técnica para el adulto, para entonces luego ver, porque hablábamos en la Asociación de Educación Privada, la aplicábamos a las matemáticas y un poco también a la parte del lenguaje. Pero sí, ahí dimos unos ejemplos bien particulares y bien prácticos. Por ejemplo, en las matemáticas, yo creo que la visualización en lo que es los problemas verbales puede ser bien útil, y yo creo que de cierta manera los profesores innatamente lo hacen, a lo mejor no saben que eso es lo que están haciendo, pero por ejemplo, cuando transformamos el problema verbal a una historia y visualizamos la historia, ¿verdad? Antes de contestar la pregunta o antes de precisamente concentrarnos más en la parte matemática, ¿qué es lo que está pasando? Visualicemos, por ejemplo, si es un árbol que tiene 5 manzanas, por decirlo, pues visualizar las 5 manzanas en el árbol, ¿no? Porque es mucho más fácil llevar entonces la atención del niño a eso versus sentir que las manzanas o el árbol es algo un poco más, como digo, como no tangible. O sea, hacerlo más real, más tangible por el uso de distintas palabras, que entonces podamos hacerle como esa pintura o esa imagen mental al niño y que entonces literalmente se pueda visualizar cogiendo una manzana. Entonces, ¿cuántas me quedan? Déjame contarlas. Porque de verdad que el problema verbal, por lo menos a mí se me hacía difícil, a muchos de mis compañeros se nos hacía difícil, pero es porque lo veíamos no tangible. Entonces, la visualización es una de esas maneras que podemos entonces, ¿verdad? Con el uso del lenguaje, hacerlo un poco más tangible para que entonces sepamos qué nos están preguntando y cómo aplicamos entonces la parte matemática. Y es interesante porque es tangible, pero no es tangible. Es tangible, pero no es tangible. La frase de la imagen mental, realmente nuestro cerebro va como haciendo fotografías. Son como flashes que como si te proyectaran imágenes. Lo que hicimos al principio. Me dijiste que tú piensas, no pienses en una playa. Pues a mí, ¿qué me salió? Vamos a usarme de ejemplo. Una imagen mega utilizada, hasta que da ganas de reír, porque es una islita. Y es un dibujo, no era físico de verdad. Era una imagen, porque quiere decir que yo estoy estresada. Probablemente el diagnóstico sería ese. Creo. Espero que sea nada más de estrés. Pero es una proyección, una imagen mental. Entonces, esa imagen mental es súper importante. Cuando conversábamos construyendo ese taller, yo te decía, con mis hijas, cuando yo practicaba los dictados, hacíamos la práctica y yo le decía, ok, ahora mira la palabra en tu mente. Mira la palabra. Entonces, en mirar la palabra en la mente contemplaba la forma de las letras, la extensión de la palabra, la ortografía, todas esas cosas. Yo quería lograr, pero no sabía que le podía dar todas estas herramientas. Tenía un atisbo, o sea, como que, ay, mira, si ella se la memoriza, la mira en la mente, la va a poder escribir. Pero si hubiera tenido estas otras herramientas, también habrían sido buenas para mí. Y yo sé que hay gente que tienen una memoria visual, pero es memoria. Viene a base de una imagen. Correcto. Que se proyecta en nuestra mente. Entonces, esa imagen te lleva a efectuar algo porque es tu recuerdo, ¿no? A veces viene una palabra. Y los recuerdos no son otra cosa más que una asociación. Así que, por ejemplo, también hablábamos en la parte del lenguaje, visualiza la palabra antes de escribirla, pero visualizar la palabra, aparte de ser, sí, la forma de la M, si voy a escribir mamá, pero ¿qué color tiene la palabra mamá para ti, por ejemplo? Muchas veces relacionamos las palabras con algún color o las letras con algún color. Así que yo he hablado con muchas personas de esto y me dicen, sí, yo para mí la D es amarilla sí o sí. ¿De verdad? Te lo juro. Muchas personas que me lo han dicho y entonces me dicen, no, es que la F es verde. En mi mente la F es verde, definitivamente. Pero cuando hablamos de visualización, también podemos entonces utilizar las técnicas mnemónicas, ¿verdad? Y lo que es la asociación. Entonces podemos entonces traer ambas cositas. Mnemónica. Pues una técnica mnemónica no es otra cosa que utilizar alguna relación con algo que ya yo sé, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir cómo yo me aprendí los planetas la primera vez, pues Me, Beti, Marhu, Saur, Neplu. Ay, Dios mío. Así fue que me la pude aprender, si no me aprendía sí. Para mí eso es ¿Cómo tú te lo aprendiste?
Como van en el orden. Okay. Pues la palabra completa. Pero porque wow. Bueno, que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y las técnicas mnemónicas pueden ser tan únicas como nosotros. Sí. Me, Betty, Marcus, Urne. Ya, no sé cuál fue la maestra, pero gracias por eso. Pero eso es una técnica mnemónica, o sea, es como una relación que tú hiciste en tu mente para guardar otro tipo de información. Sí, bueno, también usamos las canciones y sí. eso, pero yo creo que yo sí funciono un poquito más en imágenes, porque si yo trato de acordarme de los planetas, yo veo las órbitas y veo los tamaños. Exacto. O sea, veo los tamaños, no me acuerdo tan bien como tú el orden, pero lo puedo sacar mirando esa imagen en mi mente. Pues fíjense, tú estás más conectada eso con la visualización en ese caso. Sí. Esas cosas de asociar con principios de palabras y eso no me salen tan bien. Porque van más que nada, yo creo que a juegos verbales. Correcto. Si tú eres mejor, bueno, no es que eres mejor. Así tienes esa capacidad ya de entrada un poquito más desarrollada que otra gente. Entonces, ¿qué tipo de...? Bueno, ya hablamos de los ejercicios, a lo mejor alguno que se nos esté quedando. Estoy repasando un poco las notas que teníamos Yo quería aquí. traerte, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de la visualización un poco más desde el proceso psicológico, pero que también está lo que es la visualización creativa, que lo trabajamos en el taller, que fue un éxito, de verdad que a la gente le encantó, porque hicimos el taller un poquito más práctico también. Sí. Y al final, pues trabajamos una visualización creativa diseñada para niños de quinto y sexto grado, más o menos. Algo así era. Sí, estábamos trabajando el tema de lo que es como la preservación del planeta Tierra a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho del calentamiento global y muchas de estas cosas, y eso puede crear ansiedad en los niños, por ejemplo. Así que esta maestra pues desarrolló, ¿verdad? Esta pedagoga desarrolló esta visualización creativa particular, que fue la que compartimos en el taller, donde entonces llevaba a los niños, ¿verdad? Los niños cerraban sus ojos, escuchaban lo que es este viaje, ¿verdad? Que iban a ir en un viaje alrededor de la Tierra, iban a pasar un tiempo, y ellos tenían que entonces, al final de la visualización, decir lo que habían visto, llegando al planeta Tierra, creo que en 20 años, algo así. Una cosa así. Ajá, entonces, pues ellos, la visualización creativa no es otra cosa que como un libreto que se desarrolla para llevar a alguien, ya puede ser un niño o un adulto, en, ¿verdad? Como quien dice un viaje, pero no es un viaje, sino que en una experiencia visual interna, ¿verdad? Se generan imágenes mentales dentro de uno, pero es como más dirigido y tiene un propósito, tienen unos objetivos. Sí. Así que al final de la visualización creativa discutimos que entonces los niños tenían que o escribir o dibujar o creo que era hacer un poema relacionado a lo que habían visto. Entonces ahí podía la maestra, ¿verdad? O la persona que estuviese proveyendo esta visualización creativa, cómo se sentían los niños al respecto, cómo lo veían, si estaban un poco más desde la parte optimista o si estaban un poco más desde la parte pesimista, porque realmente esas cosas van a ser súper importantes para también trabajar lo que es el aprendizaje, porque sabemos que algunas de estas cosas pueden dar miedo. Sí, la verdad es que nosotros visualizamos un poco cuando hacemos planes. Bueno, a dónde yo quiero llegar. Correcto. Pero va más allá de eso. Y en el salón de clases ciertamente nos puede ayudar mucho porque es acostumbrar al estudiante a seguir un camino. Como tú dijiste, ahí era un proyecto de que yo me imaginaba a largo plazo y yo regreso. Pero si yo me imagino que voy caminando, pues me proyecto en el tiempo. Correcto. Y entonces me veo más allá. Y me ayuda a lograr cualquier cosa que sea. Así que lo podemos trabajar en matemáticas, en ciencias, como ese proyecto que traje a colación, en el mismo español, cuando tuviéramos que trabajar la lectura de una novela, que es una novela extensa. Por ejemplo, podemos proyectarnos a través de quizás la visualización mía con este personaje. Adopto un personaje y adopto su punto de vista dentro de la novela. Eso sería una manera de verlo, cómo yo creo que voy a través de ese personaje a llegar. O cómo yo cambiaría cuando le pedimos a los estudiantes que escriban un final distinto. Alterno, sí. Eso es buenísimo. A esa novela también. Entonces, ir estudiándolo desde ese punto de vista. Ir creando a lo mejor otra narración paralela. No ya cuando terminaste.
a lo mejor pedírselo desde el principio, cómo yo narraría esto de otra manera. Así que son sugerencias que podemos adoptar dentro del salón de clases para trabajar con la educación, que es el tema de este podcast y de estas entrevistas. Me encanta trabajar con lo de las imágenes mentales. Yo, cuando hice mi tesis de maestría, que es en promoción de la lectura y la literatura infantil, trabajé con las canciones infantiles. Okay. Entonces, entrevisté a 2 o 3 personas sobre las canciones que les cantaban de pequeños, y entonces esas personas me contaban de que, aunque no entendían el significado de la canción porque eran muy pequeños, pues tenían una imagen mental de lo que era la canción. Entonces, pues era bien gracioso porque una de las entrevistadas fue una de mis hijas y ella me describió como ella creía que era Doña Ana, cuando dice, Doña Ana no está aquí. Ajá, y ella visualizaba a Doña Ana. Y ella sabía que Doña Ana era de una manera, ella se creó su personaje. En ese caso, esa imagen mental solamente le ayudaba a entender la canción. Y ella no sabía lo que quería decir Vergel. Ajá. Yo nunca le expliqué, por supuesto, porque era una bebé. Ajá. Era una niña de 3, 4, 5 años. Pero para que entendamos que es poderosa esa imagen mental y se forma muy temprano en la vida. Y cuando somos ya adultos la seguimos recordando, porque entrevisté a compañeras de trabajo y me comentaron de sus canciones infantiles y me decían, para mí arroz con leche era un granito que se levantaba encima del platito de arroz. Ajá. Y él se levantaba y como que caminaba y todavía ella se acuerda de eso. Pero sí, permanecen con nosotros. Sí. Y si las aprendemos a guiar, a utilizar para nuestro beneficio, realmente son bien poderosas. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, en el salón de clase, una de las maneras en que lo podemos trabajar también es permitirle a los estudiantes, o sea, explicarles lo que está pasando, ¿verdad? Cuando hablamos de las imágenes mentales, y permitirles que las tengan y que las utilicen a su favor, porque tampoco, a veces, yo creo que a mí nadie nunca me explicó esto hasta que no vengo a estudiarlo un poquito más. Entonces, yo creo que también explicarles lo que está pasando en su mente, ¿verdad? Y que nos comenten cómo ellos están viendo los distintos temas, como tú bien dices, a lo mejor cuando hablamos de la célula, o sea, le podemos dar a lo mejor vida a la célula de alguna manera, porque ellos la están visualizando de alguna manera. Sí, y la funciones. Y fíjate, pensando en algo que no consideramos cuando conversábamos acerca de lo que íbamos a presentar hoy, y voy a coger este punto que se sale un poco del tema, pero que creo que lo debemos decir, porque estamos trabajando con un público general y porque trabajamos con la educación, contigo en la educación, y la educación es todo. También cuando pasamos por un momento difícil hay una imagen que se graba. Y es que diciendo esto me acuerdo de un momento en que el carro se quedó sin frenos. Ay, Dios mío. Y yo no estaba en una autopista a gran velocidad, pero estaba en un tapón. Entonces tenía miedo de darle al del frente. En el momento en el que el carro se me quedó sin frenos, yo sé dónde yo estaba. Como por 3 años, cada vez que pasaba por ahí, la sensación de que ahí, en ese sitio, me había quedado sin frenos, me dominaba. Entonces, las visualizaciones también pueden ser para ayudarnos a superar imágenes mentales negativas. Sí. Y tenemos mucho de eso también en el salón de clase. Borrar una visualización que se condicionó negativamente acerca de, por ejemplo, un concepto. No tiene que ser un trauma como el que yo estoy contando. Exacto. Pero puede ser un concepto matemático que lo acompañamos con una imagen mental que no es buena, y la podemos trabajar de forma que la proyectemos hacia el futuro de otra manera para mejorar el aprendizaje de ese concepto. Correcto. También eso puede ser así. Bueno, Débora, todas las veces que hemos hablado, ya 2 veces en los podcasts, pero cuando hablamos en persona o proyectando, súper interesante. Muchas gracias por estar tenerme aquí en Contigo en la Educación, a nombre de SM y de la Fundación SM. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.